El tema de estudio de la clase de hoy tiene que ver con el análisis de la velocidad y la regulación de las reacciones que se llevan a cabo en los organismos. Está íntimamente relacionado con una de las características que cumplen los seres vivos, que denominamos metabolismo, que vimos al comienzo de la cursada, y definimos como la suma de las reacciones anabólicas y catabólicas que ocurren en las células y en el medio extracelular de los seres vivos. Esta diapositiva muestra la complejidad de dicho metabolismo. Observen la interacción entre las distintas reacciones y vías metabólicas, que aquí se centran en una parte, en una fracción del citoplasma y de una organela en particular, la mitocondria, pero que se puede extender al resto de los componentes celulares. Para que la célula pueda llevar a cabo estas funciones que le permiten sobrevivir, la velocidad de esas reacciones debe ser relativamente alta. Y esto se logra gracias a la presencia de sustancias que funcionan como catalizadores y a las que vamos a llamar enzimas. ¿Qué es un catalizador? Un catalizador es una sustancia que cuando se agrega a un medio donde ocurre una reacción química, logra aumentar la velocidad. Es decir, acelera la reacción. La industria utiliza sus propios catalizadores inorgánicos que resisten altas temperaturas. Las enzimas son los catalizadores biológicos de naturaleza orgánica, son sensibles a la temperatura, es decir, un aumento de temperatura puede desestructurarlos, y son indispensables para que ocurran las transformaciones químicas a tal punto que si falta o tiene un defecto estructural alguna de las enzimas celulares, la reacción catalizada por ella no ocurre y esto puede llevar, por ejemplo, a la aparición de una enfermedad. No es casual la ubicación de esta clase en el programa de la materia, ya que para entender el tema de hoy es fundamental tener los conocimientos básicos de las moléculas que hemos visto en la última clase, a las que llamamos proteínas. Y esto se debe a que la mayoría de las enzimas son proteínas. Y es la forma tridimensional de la enzima la que determina que se pueda unir en forma óptima a su ligando, al que vamos a llamar sustrato. En la clase de proteínas, ustedes vieron ejemplos de la importancia de la estructura tridimensional, por ejemplo, al interaccionar la hemoglobina con el oxígeno, un anticuerpo con su antígeno o una hormona con su receptor. Bueno, en la clase de enzimas es fundamental que la estructura de la enzima sea la óptima para reconocer a su ligando, que suele ser siempre mucho más pequeño que ella, y al que vamos a llamar sustrato, y que no es otra cosa más que la nomenclatura en enzimología que se aplica a los reactivos de las reacciones químicas. ¿A qué llamamos reacción química? Es un proceso por el cual ciertas sustancias llamadas reactivos se transforman en otras diferentes, con propiedades químicas diferentes, a las que vamos a llamar productos. Las reacciones químicas se representan con ecuaciones químicas, como la que aparece arriba a la izquierda en la diapositiva. Es una reacción general porque no me dice quiénes son los reactivos y los productos, y donde la flecha muestra el sentido de la reacción. Como ejemplos interesantes en esta cursada de introducción a la biología celular, mostramos la hidrólisis de la sacarosa, que se desdobla en sus dos monosacáridos constituyentes, y más a la derecha todavía lo que conocemos como una vía metabólica, que es una sucesión de reacciones encadenadas que llevan a la aparición, en este caso, de varios productos. Uno de ellos es el colesterol, otra sustancia conocida por ustedes. El tema de la clase de hoy es el análisis de la velocidad de estas reacciones. Tratemos de pensar cuáles serían los factores que pueden colaborar en el aumento de la velocidad sin necesidad todavía de involucrar a las enzimas. Podemos hacer una experiencia donde en un recipiente colocamos agua, el solvente y dos reactivos A y B y medir la velocidad con la que aparece el producto C. ¿De qué depende esa velocidad? A y B tienen que encontrarse, chocar con cierta fuerza y con cierta orientación de sus átomos, se romperán enlaces químicos y se formarán nuevos y de esa manera aparece el producto C. Esto es lo que dice la teoría de las colisiones. Una manera sencilla de aumentar la velocidad de la reacción entonces sería aumentar la concentración de A y B.
Al haber más cantidad de A y B, estoy favoreciendo el encuentro y la aparición pronta del producto C. Otro factor que se utiliza mucho en el laboratorio para mejorar la velocidad es la aplicación de calor. El calor genera más movimiento de las moléculas, A y B se van a mover más rápido, van a chocar con más fuerza y de esa manera vamos a favorecer la aparición de C. Bueno, vamos a analizar ahora otro aspecto de las reacciones químicas que tiene que ver con la transferencia de energía que se da mientras ellas transcurren, que sería el aspecto termodinámico y necesario para entender luego el mecanismo de acción de las enzimas. Fíjense, en la reacción superior habíamos analizado por qué es un proceso catabólico, es un pequeño polímero que se degrada dando lugar a la aparición de moléculas más pequeñas y sencillas, pero a su vez hay otro factor que es la liberación de energía mientras ese proceso ocurre. Energía que la célula seguramente no va a desperdiciar y la va a aprovechar uniendo fosfatos a moléculas de ADP para que quede contenida en los enlaces ricos, anhidrido, ricos en energía del ATP. Ese ATP luego será la fuente de energía para cualquier proceso que lo requiera. El proceso catabólico, entonces, está asociado con una liberación de energía. A esos procesos que, mientras ocurren, liberan energía al medio, los vamos a llamar procesos exergónicos. En ellos, la energía de los reactivos es superior a la energía que tienen los productos cuando finaliza la reacción. En la parte inferior del esquema vemos una reacción opuesta tanto en cuanto al análisis de qué pasa con la materia y qué pasa con la energía. Con la materia es un proceso anabólico. Varias moléculas pequeñas, sencillas, se unen para formar un pequeño polímero, proceso anabólico de crecimiento, pero para que eso ocurra debemos tener un aporte de energía de afuera que sea el que permita que esos monómeros se unan por unión covalente generando el polímero. Este tipo de reacción, donde los reactivos tienen menos energía que los productos, desde el punto de vista termodinámico se clasifican en procesos endergónicos. A la derecha entonces vemos la representación del proceso exergónico y endergónico, donde en el eje de las IES representamos a la energía libre o energía libre de Gibbs, que también se reconoce por la letra G, que su concepto es el de energía útil, energía que la célula puede utilizar para realizar un trabajo. La energía libre se grafica versus el progreso de la reacción que se representa en el eje X, o de la variable independiente. La reacción exergónica me dice que los reactivos o reactantes tienen mayor energía que los productos. Entonces, mientras ocurre esa reacción, se va liberando energía al medio, de modo que los productos menos los reactivos, es decir, la G, energía libre de los productos, energía final, menos la energía libre de los reactivos, GI, me dan un parámetro conocido como delta G, que me habla de si ese proceso es espontáneo o no. En este caso, en la reacción exergónica, ese delta G tiene signo negativo. Imaginemos, por ejemplo, que los productos tienen una energía de 2 y los reactivos tienen una energía de 8. 2 menos 8 menos 6. Es decir, este es un proceso exergónico o espontáneo. Espontáneo significa que ocurre en ese sentido naturalmente, que no hay que forzarlo. Espontáneo no significa rápido ni instantáneo. Puede ser lento, pero espontáneo, que tiende a ocurrir en ese sentido. En cambio, la reacción endergónica es opuesta. Para que ocurra hay que darle un aporte de energía desde afuera a esos reactivos para que se transformen en productos que tienen mayor contenido de energía. Entonces el delta G en este caso es positivo. Esta reacción endergónica no es espontánea, no ocurre espontáneamente porque necesita un aporte de energía, hay que forzarla.
Un ejemplo de reacción endergónica, si queremos hacer una analogía con algo más sencillo de entender, si queremos levantar una pared a partir de varios ladrillos sueltos y cemento, no alcanza solamente con los reactivos, sino que necesitamos la fuerza, el trabajo del albañil para levantarlos, pegarlos y armar la pared. Entonces, no es un trabajo espontáneo, no se arma sola la pared. Necesita un aporte de energía externo. En las células de los seres vivos ocurren los dos tipos de reacciones, las exergónicas y las endergónicas, y están acopladas además. Para que se lleve a cabo una endergónica necesito energía. ¿De dónde sale? De la exergónica. Me llama la atención, sin embargo, que en los dos gráficos, en lugar de trazar una curva que vaya directamente de la energía del reactivo al producto, hay una pequeña elevación, que significa que para que ocurra la reacción, tiene que haber un aumento transitorio de la energía. Esa energía, que es ese piquito que tienen las curvas arriba, que en realidad, lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, consiste en la diferencia entre la energía del pico, la superior, menos la energía de los reactivos, es lo que se conoce como la energía de activación de la reacción. Es como una pequeña barrera energética que la reacción tiene que sortear para que transcurra y aparezcan los productos. Tanto las exergónicas como las endergónicas tienen una barrera energética que se conoce como energía de activación. Todos sabemos que el material del fósforo que usamos para encender la hornalla de nuestras cocinas es un material que arde casi espontáneamente. Sin embargo, tenemos que frotarlo un poco para que se encienda. Bueno, ese rozamiento que hacemos al frotarlo, ese calor que generamos con ese rozamiento, es el que otorga esa pequeña cantidad de energía, la energía de activación, necesaria para que después el fósforo arda solo en una reacción bien exergónica, que libera energía. Este gráfico muestra la variación de energía libre en función del curso de la reacción de una reacción no catalizada por enzima, que es la que está representada en azul, y de la misma reacción catalizada por su enzima específica, que es la representada en verde. Recordamos entonces que todas las reacciones químicas tienen su propia barrera que deben sortear, representada por la energía de activación. En este gráfico se ve claramente cuál es la energía de activación de la reacción no catalizada. Es ese segmento rojo bordó más grande que abarca desde el pico de la curva hasta el nivel inicial de energía de los reactivos. ¿Qué pasa cuando una reacción es catalizada por una enzima? Se lleva a cabo mucho más fácilmente. Es como que la barrera que tiene que sortear esa reacción disminuye, la reacción se hace más fácil. Entonces la energía de activación de la reacción catalizada por enzima va a ser mucho menor que la de la reacción no catalizada. Fíjense entonces, si ahora representamos con un segmento la energía de activación de la reacción representada en verde, ese segmento que se obtiene es mucho más pequeño que el anterior. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de las enzimas? Las enzimas disminuyen la energía de activación de las reacciones químicas. ¿Cómo logran esto? Haciendo que los sustratos se encuentren más rápido que si los dejáramos librados al azar. Y además las enzimas, de interaccionar con esos sustratos, van a poder también transformarlos químicamente. La gran mayoría de las enzimas de los seres vivos que viven en este planeta y también de los virus, aunque nos cueste llamarlos seres vivos, es de naturaleza proteica. Las proteínas pueden alcanzar nivel terciario o cuaternario. Tenemos como ejemplo de enzima de estructura terciaria a la beta-lactamasa, que es una enzima bacteriana. En el dibujo que la representa se ve que es una sola cadena polipeptídica donde aparecen como estructuras secundarias la beta plegada, esas flechas, y las alfa hélices. Y el resto de las enzimas son de estructura cuaternaria, esto implica que interaccionan dos subunidades como mínimo. En la diapositiva presentamos como ejemplo a la proteasa del virus que nos ocupa en este momento de pandemia. Vemos cómo una subunidad interacciona con la otra, una está representada en turquesa y la otra en marrón.
Es interesante que recientemente se dilucidó su estructura completa, su composición de aminoácidos y su forma, porque eso puede permitir encontrar moléculas que interaccionen con ella, bloqueándola e impidiéndole que funcione, y así frenando la replicación de ese virus. Sin embargo, hay un resto de moléculas que pueden funcionar también como enzimas que no son proteínas, y son algunos ARNs catalíticos. Cuando una enzima es de naturaleza ribonucleica, la vamos a llamar ribosima. Fíjense que a pesar de que es un ARN y no una proteína, también presenta un sitio donde reconoce a un reactivo o sustrato. El sustrato en este caso está representado en turquesa. Analicemos ahora entonces cómo es que las enzimas logran aumentar la velocidad de las reacciones químicas, favoreciendo la transformación del sustrato en producto. La enzima lo que tiene que hacer es, en primer lugar, reconocer al sustrato, unirse con él, interaccionar con él y luego transformarlo. Podemos hablar de dos situaciones, una enzima que reconoce a un solo sustrato y otra enzima que reconozca a dos o más sustratos. En este último caso es fácil entender si recordamos aquel recipiente donde A y B estaban moviéndose aleatoriamente hasta que se encontraban, chocaban y reaccionaban y aparecía recién ahí C. En el caso de la enzima que nuclea a estos dos sustratos, porque se lleva bien con ellos, los obliga a acercarse, entonces reaccionan antes de tiempo que si hubieran quedado librados al azar dando vueltas, por ejemplo, en el citoplasma de una célula. La presencia de la enzima los obliga a acercarse y de esa manera ocurre la reacción más rápido que si ella no estuviera. En el caso de la diapositiva arriba a la izquierda, se trata de una enzima que reconoce a un solo sustrato. Fíjense la relación de tamaños. En realidad el sustrato está demasiado grande en esta diapositiva. La relación suele ser mucho más marcada. El sustrato debería ser más pequeño o la enzima más grande. La zona de la enzima que reconoce al sustrato vamos a llamarla sitio activo o centro activo, que en ese caso está delimitada por ese contorno A, B y C, que es complementario al sustrato en cuanto a la forma, seguro, es una complementariedad estérica, y es muy probable también que sean complementarios eléctricamente, es decir, en cuanto a las cargas. ¿Por qué estoy hablando de cargas? Porque tengo que acordarme que la proteína es un polímero de aminoácidos y de que hay muchos aminoácidos que en sus restos tienen grupos cargados, positivos o negativos. Entonces es muy factible que si en ese sitio activo hay un predominio de cargas positivas, el sustrato se acerque a la enzima también como resultado de una atracción de cargas opuestas. El sustrato tendría entonces un predominio de cargas negativas. La interacción es geométrica, estérica, de formas y también eléctrica. Una vez que la enzima reconoce al sustrato en su sitio activo, luego debe transformarlo. Y la partecita de la enzima, el aminoácido o el grupo de aminoácidos que transforman químicamente al sustrato en producto, lo vamos a llamar el sitio catalítico de la enzima. Entonces diferenciamos sitio activo de sitio catalítico. Muchas veces el sitio catalítico pertenece al sitio activo, pero no necesariamente siempre. Y van a ver, según los autores que lean, que pueden confundirse los dos o hablar solamente de sitio activo. En cuanto a los modelos de unión, de interacción enzima-sustrato, tenemos el modelo viejo, que es un modelo muy rígido, el modelo llave-cerradura. Estamos viendo ahora la diapositiva abajo a la izquierda, donde la enzima tiene una forma inicial complementaria, perfectamente complementaria con el sustrato. En realidad, el modelo que se acepta actualmente, que funciona en esta interacción, es el modelo del ajuste inducido. La enzima no tiene inicialmente una forma exactamente complementaria a la del sustrato, y cuando el sustrato se le acerca, ella se acomoda, se ajusta a la forma del sustrato, inducida por él. Entonces ahí sí se logra la complementariedad total. Modelo del ajuste inducido. A la derecha tenemos un detalle de cómo es esa interacción íntima entre el sitio activo catalítico y el sustrato.
Arriba vemos las cadenas, la cadena de la proteína con un predominio de estructura secundaria alfa-hélice. Esos palitos turquesas y azules son los restos de los aminoácidos del sitio activo que están interaccionando con el sustrato que está marcado en azul, negro, naranja. Y ahí se ve bien la relación de tamaño, ¿no? El sustrato es muy chiquitito con respecto al sitio activo y a la enzima en general. Entonces, hay un montón de restos de aminoácidos del sitio activo que sujetan al sustrato. Siempre estamos hablando de uniones débiles reversibles. Abajo se ve exactamente que el acercamiento entre el sustrato, representado en gris, y la enzima, representada en naranja, se acerca por uniones débiles. Van a ver que son varias de ellas puentes de hidrógeno. Sin embargo, el aminoácido central es el aminoácido responsable de la transformación química de ese sustrato. Por lo tanto, dentro de ese sitio activo que unió al sustrato por uniones débiles, puentes de hidrógeno, encontramos al sitio catalítico que va a, como dice la figura, va a romper el enlace covalente del sustrato transformándolo en, como mínimo, dos productos diferentes. Existen distintas formas de clasificar a las enzimas. Vamos a ver las que más nos interesan en este curso. Una de ellas es según la complejidad de la estructura. La enzima puede ser simple o puede ser conjugada. Una enzima es simple cuando en su composición encontramos nada más que los aminoácidos que forman parte de su o sus cadenas polipeptídicas. Es una enzima que es pura proteína y así funciona. Una enzima conjugada, en cambio, tiene, además de la parte proteica, acoplado un cofactor, que es una sustancia indispensable para que ella pueda funcionar. La parte proteica sola, entonces, llamada apoenzima, es inactiva, no tiene funcionamiento catalítico, pero cuando se le acopla el cofactor, la complementa, la transforma en enzima activa, a la que vamos a llamar la holoenzima. Ese cofactor puede ser inorgánico, en ese caso lo seguimos llamando cofactor. Por ejemplo, bueno, hay muchos iones que son muy importantes para el funcionamiento de las enzimas, de ahí los requerimientos de minerales en nuestra dieta, por ejemplo, el magnesio, el manganeso, el cobre, el hierro. Pero en el caso de que el cofactor sea una pequeña molécula orgánica, allí podemos cambiarle el nombre y transformarlo en coenzima. La coenzima es el cofactor orgánico, entonces. Hay ejemplos que ustedes han visto en la clase de nucleótidos, como el NAD, nicotidamida adenina dinucleótido, o su versión fosforilada, y podemos agregar también otra coenzima como la coenzima A. La clasificación que sigue tiene que ver con la cinética de las enzimas, es decir, la forma de la curva que se genera al graficar cómo varía la velocidad de la reacción catalizada por la enzima en función de la concentración de sustrato. Ya en breve lo vamos a ver. Según esa característica, las enzimas se clasifican en micaelianas o alostéricas. Las micaelianas llegan a un nivel estructural de terciario, estructura globular terciaria, una sola cadena, y tienen una cinética hiperbólica. La curva es una hipérbola. No podemos regularlas. En cambio, las alostéricas, que tienen un nivel estructural de complejidad mayor, llegan a estructura cuaternaria, tienen varias unidades u oligómeros, formando parte de su estructura total, tienen una curva cinética sigmoideal y son regulables, es decir, según los requerimientos de la célula, en ese momento donde ellas están funcionando, se les puede mejorar su actividad o empeorar, para que aumente la velocidad o disminuya la velocidad de su trabajo. Otra clasificación que nos interesa es según la reacción química en la que la enzima participa o interviene. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de hidrolasas cuando la enzima se ocupa de catalizar reacciones de hidrólisis, esto es,
ruptura de moléculas en presencia de agua, se rompen enlaces covalentes en presencia de agua. Quinasas son las enzimas que agregan fosfatos a sus sustratos a expensas del ATP, le roban un fosfato al ATP y con ese fosfato fosforilan a sus sustratos. Fosfatasas son las enzimas que quitan fosfato en presencia de agua. Isomerasas son aquellas enzimas que transforman a una molécula en alguno de sus isómeros y podemos seguir describiendo muchísimas formas más según la reacción química en la que intervienen. Entre las primeras experiencias que se diseñaron para cuantificar la actividad enzimática, destaca la que llevaron a cabo Michaelis y Menten en el año 1913, experiencia a partir de la cual se sacaron conclusiones importantes. Una de esas conclusiones es que la enzima y el sustrato se unen en forma reversible. Al interaccionar la enzima con el sustrato aparece lo que llamamos el complejo enzima-sustrato. Luego ese sustrato es transformado en producto por la enzima hasta que es liberado, y otra de las conclusiones interesantes es que esta enzima al final de la reacción queda intacta con la misma forma tridimensional que tenía al comienzo, lista para recibir a la segunda molécula de sustrato. Si observamos entonces el resumen de lo que pasa en esta interacción con la ecuación que está abajo, vamos a sacar otra conclusión, que es que la velocidad a la que se libera el producto depende de cuán rápido se unen la enzima y el sustrato, que esto tiene que ver con la afinidad que tienen estas dos estructuras, y también con la rapidez con que la enzima libera el producto. Entonces es como que para analizar la velocidad total de la reacción tendríamos que analizar esos dos componentes. ¿Qué tan bien se llevan la enzima con el sustrato y con qué eficacia la enzima libera a ese producto? Menten, una médica canadiense, y Michaelis, un bioquímico y médico alemán, diseñaron una experiencia para cuantificar los parámetros que caracterizan la actividad de las enzimas. Para esto utilizaron una serie de recipientes, pueden ser por ejemplo tubos de ensayo de laboratorio, en las que colocaron cantidades crecientes del sustrato, de la enzima en particular con la que trabajaron, y midieron la velocidad de reacción en cada uno de esos tubos y luego graficaron los datos obtenidos. La velocidad de una reacción química se puede medir de dos maneras, como la aparición del producto en la unidad de tiempo o como la desaparición del sustrato también en la unidad de tiempo. Ellos trabajaron con la enzima sacarasa y medían la variación de actividad óptica de la solución que se veía influida por la cantidad de producto obtenido. Otra manera de medir, de cuantificar cantidad de producto es, por ejemplo, si ese producto tiene color. Entonces, cuanto más color aparece en el tubo, mayor es la cantidad de producto y eso se puede medir. En este caso, lo que vemos es que la concentración de sustrato la representan en el eje de las X, la concentración de sustrato es conocida, es lo que llamamos la variable independiente de esta función, y en el eje de las Y's se representa la velocidad, que es la incógnita, o variable dependiente. El dato conocido es la concentración de sustrato y el dato desconocido es la velocidad, pero que se puede medir. En cada tubo se colocó la misma cantidad de enzima, el mismo número de enzimas en todos los tubos, así que la enzima en esta experiencia es una constante. Fíjense que el primer tubo no tiene nada de sustrato. En el segundo, en esta experiencia que no es exactamente la de Michaelis, colocamos 500 milimoles por litro de sustrato, en el tercero 1000, en el cuarto 2000, en el quinto 3000 y en el sexto 4000, concentraciones crecientes del sustrato de la enzima. Se trata entonces de medir cuánto producto va apareciendo en cada uno de esos tubos en la unidad de tiempo, que eso lo define que diseña el experimento, ¿verdad? Si es segundo, minutos, la unidad que decida. Entonces, una vez que se tiene esa velocidad calculada,
se grafica versus la concentración de sustrato del tubo y al unir esos puntos se obtiene una curva que en todos los casos que se trabaja con este tipo de enzimas genera el mismo tipo de curva, que es una hipérbola. Fíjense que a medida que aumentamos concentración de sustrato al principio de la curva, se nota que la velocidad va aumentando proporcionalmente a la cantidad de sustrato. Sin embargo, si seguimos aumentando la cantidad de sustrato, la curva se va achatando hasta que llega un momento en que la velocidad se hace constante e independiente de esa concentración de sustrato. Fíjense que en los últimos tubos la velocidad es casi la misma a pesar de la variación de la cantidad de sustratos. ¿Cómo se puede explicar esto? Este concepto se denomina saturación. Cuando se alcanza esa velocidad máxima, decimos que las enzimas se han saturado. Fíjense que al comienzo de la experiencia hay 4 enzimas, al final de la experiencia también, pero al principio tenemos 2 enzimas libres, remarcadas en verde, y otras 2 que han ya reconocido el sustrato. A medida que aumentamos la cantidad de sustrato, obviamente las enzimas libres se van a unir a esos sustratos y la situación final va a ser la que se ve entonces en el último tubo, que es que todas las enzimas están interaccionando con su sustrato y además quedan sustratos libres. Esto significa que la enzima reconoce el sustrato, libera el producto y vuelve a trabajar con otro sustrato y liberar otro producto. Si bien la concentración de sustratos en esos últimos tubos es muy elevada, la velocidad es la misma porque la velocidad es cuánto producto se forma en la unidad de tiempo. Y si el número de enzimas es el mismo, entonces la velocidad también es la misma. Si yo quisiera aumentar la velocidad máxima obtenida en esa reacción, lo que tendría que hacer es colocar mayor número de enzimas. Repasamos entonces la cinética micaeliana. A medida que aumenta la concentración de sustrato, es lógico tener un aumento de velocidad, porque el sustrato interacciona con la enzima y se transforma en producto. Cuanto más sustrato agrego habiendo enzima libre, en cada tubo tendré mayor cantidad de producto formado en la unidad de tiempo, y eso es la velocidad. Hay algo curioso al principio que vale la pena que presten atención, que es que si bien tengo en ese primer momento 4 moléculas de enzima y 4 de sustrato, sin embargo no están los 4 sustratos unidos a las enzimas. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con la afinidad de esa enzima con ese sustrato. Si la enzima hubiera tenido más afinidad por ese sustrato en particular, quizás los 4 sustratos ya a esa altura estarían unidos. Sin embargo, solamente se unieron 2. Eso quiere decir que para lograr que las 4 moléculas de enzima interaccionen con sustrato, tengo que agregar mayor cantidad de sustrato. Es decir, que esto me está hablando de la afinidad de la enzima por el sustrato. Justamente, uno de los parámetros de la curva representa ese concepto, afinidad. Lo que pasa al final es que cuando ya todas las enzimas han interaccionado con sustrato y no queda enzima libre, esa velocidad ya es la velocidad máxima de la reacción. Mayor velocidad que esa no puedo lograr, porque la velocidad es la cantidad de producto que se forma en la unidad de tiempo y obviamente depende del número de enzimas que están trabajando. Volvamos al concepto de afinidad. Es muy interesante para los químicos, biólogos, poder comparar las afinidades de las distintas enzimas con sus propios sustratos o incluso, no son muchos los casos, pero de enzimas que reconocen a distintos sustratos, la misma enzima reconoce a distintos sustratos y poder comparar cómo es la afinidad con cada uno de ellos. Para poder cuantificar esa afinidad se utiliza el concepto de constante de Michaelis o Km, que se ha estandarizado al definirla como la concentración de sustrato que es necesario agregar para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. En realidad es una constante, no es una concentración de sustrato. Es una relación de constantes cinéticas, pero coincide con una concentración de sustrato determinada.
Y es justo la concentración de sustrato que en el gráfico, cuando la interpolo, me da la mitad de la velocidad máxima de esta reacción. Entonces, yo puedo hacer esta experiencia con la misma enzima trabajando con distintos sustratos y calcular el Km de cada una de esas experiencias que se hicieron con distintos sustratos. Entonces podemos comparar los Kms de la misma enzima con distintos sustratos. En el gráfico, en el cuadrito que tienen abajo del gráfico, tienen ejemplos reales de enzimas, los nombres de sus sustratos y las Kms obtenidas en esas experiencias. Las Kms en este caso están representadas en la concentración milimolar. Entonces, el Km es un parámetro que representa la afinidad de la enzima por el sustrato. Tratemos de entender esto. ¿Cuál es la relación entre Km y afinidad? ¿Es directa o es inversa? Si el Km es la concentración de sustrato que necesito para alcanzar la mitad de la velocidad máxima, es lógico que si una enzima tiene poca afinidad por su sustrato, yo tenga que agregar mucha cantidad de sustrato para llegar a la mitad de la máxima. Por lo tanto, la relación real entre Km y afinidad es inversa. Esto es, a mayor Km, menor afinidad entre la enzima y su sustrato. A menor Km, mayor afinidad entre la enzima y su sustrato. En este cuadro es difícil la comparación porque son todas enzimas diferentes con sus propios sustratos, pero si pudiéramos elegir cuál sería la enzima de todas estas que tiene mayor afinidad por su sustrato, ¿cuál elegiríamos? La que tenga menor Km, que en este caso sería la hexoquinasa trabajando con el sustrato glucosa. Porque cuando la hexoquinasa trabaja con fructosa, tiene un Km mayor. Esto significa que tiene menor afinidad por la fructosa que por la glucosa. La constante de Michaelis o Km no depende de cuánta enzima se ha colocado en ese tubo en la experiencia, sino que depende de otros parámetros como el pH y la temperatura. Es una constante que habla de la afinidad entre la enzima y su sustrato. El otro parámetro entonces cinético que definimos en esta experiencia es la velocidad máxima relacionada con el momento de saturación de las enzimas. La curva representada arriba a la izquierda de esta diapositiva muestra la experiencia realizada con una enzima micaeliana cuyo sustrato es transformado en un producto coloreado. Entonces es lógico que a medida que aumentamos la concentración de sustrato, logremos mayor concentración de producto y se obtenga un color cada vez más intenso. Así como también es lógico que el primer tubo donde no hay sustrato tampoco haya producto formado y por lo tanto el tubo permanezca incoloro. La pregunta es, ¿qué pasaría si agregáramos más tubos hacia la derecha con mayor concentración de sustrato? Suponiendo que el sexto, el último, es el tubo en el que se alcanzó la velocidad máxima. ¿Qué pasa entonces si agrego 3 tubos más con la velocidad máxima en esos tubos y qué pasa con el color azul? La idea es que si yo asumo que ya llegué a la velocidad máxima, esto significa que todas las enzimas del tubo están ocupadas trabajando con sustrato. Por lo tanto, mayor cantidad de producto en la unidad de tiempo, mayor velocidad, ya no voy a lograr. Por lo tanto, por más que agregue mayor concentración de sustrato, la velocidad va a seguir siendo la misma. La velocidad máxima va a ser la misma y de hecho es una constante. Sin embargo, si pienso en la cantidad de producto presente en el tubo, independientemente de con qué velocidad apareció, obviamente cuanto más sustrato hay, ya que las enzimas liberan el producto y quedan libres para volver a transformar nuevas moléculas de sustrato, esos 3 tubos a la derecha tendrán un color azul cada vez más oscuro. Entonces repasamos que la cinética micaeliana es hiperbólica, que los parámetros que la caracterizan son la velocidad máxima y el Km, y más a la derecha mostramos la ecuación que representa esta función, con lo cual
Esto facilita el trabajo de los químicos en el sentido de que una vez que tienen la velocidad máxima y el km de la enzima con ese sustrato, pueden simplemente usando la fórmula interpolar, colocar con qué concentración de sustrato quisieran trabajar y ya van a obtener aplicando la fórmula el resultado de la velocidad. Antes de analizar el efecto que tienen los inhibidores y los reguladores sobre la actividad enzimática, vamos a enumerar entonces cuáles son las propiedades de las enzimas que hemos descrito hasta ahora. Las enzimas aceleran las reacciones químicas, esto es, aumentan la velocidad. Actúan a bajas concentraciones, por lo tanto son eficientes. Esto es porque pocas moléculas de enzima son capaces de transformar muchísimas moléculas de sustrato. No se alteran durante la reacción. Habíamos visto que una vez liberado el producto, la enzima mantiene su forma original y es capaz de reconocer una nueva molécula de sustrato. No alteran el equilibrio de la reacción ni el delta G. Ya habíamos analizado el delta G, nos quedaría ver el equilibrio. Las reacciones de equilibrio se caracterizan por su constante, que es la relación que logran los reactivos y los productos en el momento en que se alcanza el equilibrio. Esa constante no es modificada en presencia de la enzima, pero sí es cierto que en presencia de enzimas se llega al equilibrio más rápido que en ausencia de ellas. Las enzimas son específicas de sustrato, es decir, no pueden trabajar con sustratos muy diferentes. Generalmente reconocen un solo sustrato o una familia de sustratos parecidos. Con respecto a la nomenclatura, podemos decir que hay una nomenclatura científica y otra vulgar. En general, las enzimas se nombran con el sufijo asa y el prefijo tiene que ver con el nombre del sustrato con el cual trabajan. Por ejemplo, la amilasa es la enzima cuyo sustrato es el almidón. La fosfatasa es la enzima que elimina grupo fosfato. La ureasa es la enzima que degrada a la urea. Pero también hay enzimas que conservan sus nombres vulgares, que hace muchos años fueron establecidos así y se siguen usando así, como por ejemplo la pepsina y la tripsina. Si bien las enzimas micaelianas no son regulables, sí pueden sufrir el efecto de ciertos inhibidores. Hay algunos inhibidores naturales en las células, pero la gran mayoría son sustancias exógenas. La industria farmacéutica diseña inhibidores para frenar la replicación o alguna actividad metabólica de aquellos agentes que nos causan enfermedades, a los que vamos a llamar agentes patógenos. Por ejemplo, virus, parásitos, hongos y bacterias. Los inhibidores se clasifican de acuerdo a cómo se unen con la enzima a la que van a frenar. La inhibición puede ser irreversible o reversible. Si es reversible, como mínimo se encuentran 3 tipos diferentes, que son la inhibición reversible competitiva, la competitiva y no competitiva. En este curso veremos nada más que la competitiva y no competitiva. ¿Cómo actúa un inhibidor reversible competitivo? Bueno, el título de la inhibición ya nos indica cuál es el fundamento de esta inhibición. Hay una competencia. La enzima tiene un sitio activo, al que se une el sustrato, pero el inhibidor también tiene capacidad para unirse a ese sitio activo. Generalmente el inhibidor es una molécula químicamente parecida al sustrato, aunque no necesariamente es siempre así. La idea es que cuando el inhibidor se une al sitio activo, no es posible la formación de producto, porque no tiene la forma óptima para que ese sitio catalítico lo transforme en un producto determinado. Sin embargo, como la inhibición es reversible, cuando el inhibidor es liberado de la enzima, el sustrato aprovecha la situación e interacciona con el sitio activo y es transformado en producto. Quiere decir que a pesar de que haya inhibición, siempre algo de producto formado habrá. ¿De qué depende la cantidad de producto formado habrá? Bueno, de la relación entre el sustrato y el inhibidor utilizado en la experiencia. Entonces vamos a hacer la experiencia que hicieron Michaelis y Menten, primero en ausencia de inhibidor y segundo en presencia de inhibidor. El resultado de esta experiencia está representado en la gráfica a la derecha con las dos curvas.
Vamos a imaginar que en esos tubos vamos a poner una concentración de enzima constante, una concentración de inhibidor también constante, y como siempre la variable va a ser la concentración de sustrato. La idea es que en los primeros tubos donde hay poca concentración de sustrato, el inhibidor presente puede ser que gane la competencia, de modo que la velocidad en presencia de inhibidor siempre va a ser más baja que en ausencia de inhibidor. Eso se ve al comienzo de la curva, cuando la curva roja se ubica por encima de la curva verde, que representa la curva con inhibidor. Es decir, se hacen dos experiencias separadas, pero después se las puede interpretar en la misma gráfica. A medida que aumentamos la concentración de sustrato, sabiendo que el inhibidor se encuentra en una concentración fija, el sustrato natural tiene más chances de unirse a sitio activo y por supuesto habrá más chances de que aparezca producto. Por lo tanto, lo que va a ocurrir en los tubos con mayor concentración de sustrato, los que están más a la derecha, es que la elevada concentración de sustrato va a superar a la de inhibidor y la cantidad de producto formada va a ser cada vez mayor. Va a llegar un punto donde la concentración de sustrato va a ser tan alta y la de inhibidor sigue siendo la misma que colocamos al inicio de la experiencia, que el sustrato va a ganar la competencia sobre el inhibidor y es como que el inhibidor va a pasar desapercibido. Por lo tanto, a altas concentraciones de sustrato, la velocidad máxima que se obtiene, aunque esté presente el inhibidor, es la misma que obteníamos en la experiencia donde no habíamos colocado inhibidor. Por lo tanto, entonces, la conclusión de esta inhibición es que la velocidad máxima que se logra es la misma. Sin embargo, si analizo qué pasa con la afinidad de la enzima por el sustrato, que estaba representada con el parámetro Km. Recuerden que el Km lo pueden interpretar desde la curva como la concentración de sustrato con la que se llega a la mitad de la velocidad máxima. Una vez que tienen la velocidad máxima, con una regla pueden tomar la mitad de esa velocidad y interpolan en la curva roja, bajan y tienen el Km de la enzima en ausencia de inhibidor. Desde la misma velocidad, porque si la velocidad máxima para ambas curvas es la misma, la mitad de la velocidad máxima también, se van a la curva verde, bajan a concentración de sustrato y ahí tienen el Km de la enzima con el sustrato en presencia de inhibidor. El resultado que se obtiene es lógico. El Km en presencia de inhibidor es mayor que en ausencia de inhibidor. ¿Por qué? Porque en presencia de inhibidor la afinidad de la enzima con el sustrato es menor. Entonces, como conclusión, esta inhibición reversible competitiva nos genera una curva con la que llegaremos a la misma velocidad máxima que en la experiencia sin inhibidor, pero el Km estará más aumentado. Hay ejemplos reales muy importantes de uso terapéutico de inhibidores reversibles. Se han usado y se siguen usando en el tratamiento del HIV, y en este caso retomo una vía metabólica del comienzo de la clase, que es la síntesis de colesterol. Si bien el colesterol es una sustancia necesaria para las células animales, en ciertos individuos, por un tema genético de herencia, hay una predisposición a tener una concentración elevada de colesterol en sangre y tiene el riesgo de generar ateromas, con las consecuencias que todos conocemos sobre el perjuicio a las arterias. Entonces, en muchos individuos es importante tratar de bajar esa concentración de colesterol en sangre. Y uno de los fármacos que ha revolucionado el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, que está representado por las estatinas, tiene justamente este fundamento. Las estatinas son fármacos que se utilizan para disminuir el colesterol en sangre. Pero desde el punto de vista químico funcionan como inhibidores reversibles competitivos de una enzima cuya actividad es crucial en la síntesis del colesterol. Fíjense que, si bien la letra es muy chiquita, en el tercer paso de la síntesis de colesterol, la enzima que funciona allí se llama HMG-CoA reductasa. Bueno, las estatinas
son inhibidores competitivos de esta enzima. ¿Por qué? Porque se parecen mucho al sustrato natural de la enzima, que es la molécula que está arriba, HMG-CoA. Entonces, al ser tan parecida al sustrato natural, la enzima se une a veces con el sustrato y otras veces con la estatina. Cuando se une con la estatina no se forma producto de reacción, por lo tanto la cantidad de colesterol que se fabrica es menor. Vale la pena aclarar que esta enzima se lleva a cabo fundamentalmente, esta vía metabólica se lleva a cabo fundamentalmente en el hígado de los pacientes. A diferencia de la inhibición competitiva, en la inhibición reversible no competitiva, el inhibidor se une a un sitio diferente del sitio activo. Esto quiere decir que tiene la posibilidad de unirse a la enzima libre y también tiene la posibilidad de unirse al complejo enzima-sustrato. Como se trata de un inhibidor, la acción que logra es que la enzima no pueda transformar al sustrato en producto. ¿De qué manera se entiende esto? Más precisamente si estamos diciendo de que el inhibidor no se mete directamente en el sitio activo, se mete en otro sitio. La idea es que cuando ustedes piensan en la estructura enzimática, tienen que recordar que está formada por una sucesión de aminoácidos cuyos restos tienen cierta característica química, es polar, es no polar, tiene carga positiva, tiene carga negativa. Entonces, una estructura que se acerca a esa proteína globular, que también posee su propia forma y característica química, logra una influencia en la estructura tridimensional de la enzima que de alguna manera afecta al sitio activo y catalítico, impidiendo que a pesar de que el sustrato se pueda unir al sitio activo, no pueda ser transformado en producto. Como se trata de una inhibición reversible, en el momento en que el inhibidor se libera de la enzima, el sustrato interacciona en el sitio activo y en ese momento sí es transformado en producto. Por lo tanto, a pesar de la presencia de inhibidor, producto se va a formar. Pero ¿en qué cantidad se va a formar ese producto si comparamos con una experiencia en la que no colocamos inhibidor? Vamos a hacer otra vez lo mismo que hicimos en la inhibición competitiva, de imaginar dos experiencias en paralelo. En una de ellas vamos a colocar el inhibidor y en la otra no, y luego vamos a graficar las velocidades obtenidas en función de la concentración de sustrato y las vamos a comparar en la misma gráfica. A diferencia de la inhibición competitiva, lo que más nos llama la atención es que cuando la experiencia involucra al inhibidor, es imposible obtener la velocidad máxima que se obtiene cuando el inhibidor no está presente. Y esto es lógico porque en este caso no hay competencia. A pesar de que pongamos elevadísimas cantidades de sustrato en los tubos de reacción, si el inhibidor está presente, aunque sea en concentraciones constantes, siempre va a lograr inhibir. Por lo tanto, la cantidad de producto formada nunca va a ser la misma que se hubiera formado si él no estuviera presente. Así que una de las conclusiones cinéticas de este tipo de inhibición es que la velocidad máxima que se obtiene es menor. Si pensamos en el otro parámetro, el Km, que nos habla de la afinidad por el sustrato, como en este caso el sustrato no tiene inconvenientes en interaccionar en el sitio activo con la enzima, la afinidad es la misma. Por lo tanto, el Km en ausencia o presencia de inhibidor va a ser el mismo. Va a tener ese mismo, la constante va a ser la misma, va a ser el mismo número. En la inhibición irreversible, el inhibidor se une por unión covalente irreversible al sitio activo de la enzima. Esto implica que ese sitio activo no va a poder interaccionar con el sustrato y por ende no se formará producto. En este tipo de inhibiciones la velocidad está francamente disminuida. Es como si se quitaran de circulación determinado número de enzimas afectadas directamente. La industria farmacéutica utiliza inhibidores irreversibles como fármacos. Uno de los más conocidos es la penicilina, que tiene una acción inhibidora irreversible sobre una enzima bacteriana, la transpeptidasa, que es una enzima clave en la síntesis de la pared celular de la bacteria. Al frenar la enzima, la bacteria no puede fabricar su pared y por ende muere. Por eso la penicilina funciona como antibiótico. También es muy conocida la acción
tóxica de los venenos organofosforados sobre la enzima acetilcolinesterasa de los insectos a los cuales se quiere frenar la reproducción porque afectan a las plantaciones en el campo o a las plantas en el jardín. Hay que tener cuidado con estos venenos porque la enzima a la que afectan también es una enzima común, nosotros la tenemos, que es la acetilcolinesterasa. Entonces, al aplicar estos tóxicos debemos ser muy cuidadosos para no intoxicarnos nosotros. En esta diapositiva se muestran las propiedades características de la gran mayoría de las enzimas alostéricas. Suelen tener estructura cuaternaria, muestran lo que se conoce como el efecto cooperativo o cooperativismo, que puede ser positivo o negativo, y además el nombre de alostéricas, alos significa otros sitios, se debe a que además de tener sitios activos, estas enzimas tienen otros sitios específicos en los que reciben a sustancias a las que vamos a llamar efectores o moduladores y que afectan el funcionamiento de la enzima. Vamos a enfocarnos ahora en el cooperativismo. El cooperativismo es posible si la enzima tiene estructura cuaternaria. En este caso se muestra un ejemplo de una enzima que está formada nada más que por 2 subunidades. Sin embargo, sabemos que hay enzimas alostéricas mucho más complejas, que pueden tener 4, 8, 16 o muchas más subunidades. Hay funcionando en las células enzimas alostéricas de peso molecular muy elevado. En este caso solo tiene 2 subunidades. ¿Cómo explicamos el efecto cooperativo entre estas subunidades? Es importante notar que el efecto cooperativo nada tiene que ver con el alosterismo. El efecto cooperativo muestra la interacción entre la enzima y el sustrato. Vemos en la diapositiva, en el gráfico abajo a la derecha, que la entrada de la primera molécula de sustrato, redonda naranja, genera un cambio de conformación en la subunidad que la recibe. En este dibujo está un poco exagerado ese cambio porque la subunidad pasa de ser cuadrada, que no es así porque sabemos que las enzimas tienen forma globular, a ser redonda y también le cambió el color. Eso simplemente quiere decir que esa subunidad cambió ligeramente, sutilmente su forma, de modo que influyó sobre la subunidad contigua que ahora, sin necesidad de que le haya ingresado el sustrato, está mejor preparada para recibir a la segunda molécula. La segunda subunidad, entonces, modificó su forma al haber ingresado el sustrato a la primera subunidad. Entonces, esta segunda subunidad ahora recibe al sustrato mucho más fácilmente que lo que le resultó a la primera. Por lo tanto, la primera subunidad cooperó con la segunda. La entrada de sustrato va siendo cada vez más sencilla cuanto mayor es el número de subunidades que forman parte de la enzima. Este mismo ejemplo lo podríamos llevar a una enzima con 4 subunidades, donde el último sustrato que ingresa, a la cuarta subunidad, entró muchísimo más rápido que la velocidad que tuvo el primero al ingresar a la enzima. El alosterismo lo vamos a explicar en otra próxima diapositiva. Vamos a analizar ahora la cinética alostérica. Esto es la relación que existe entre la velocidad de una reacción catalizada por una enzima alostérica y la concentración de sustrato. Para eso realizaremos la misma experiencia que habían diseñado Michael y Simenten, con la diferencia de que a cada tubo agregaremos una concentración constante de enzima alostérica. Y la variable seguirá siendo el sustrato en concentraciones crecientes. Luego mediremos la velocidad de reacción en cada tubo y la volcaremos en el gráfico. Al unir los puntos que relacionan velocidad con concentración de sustrato, aparece la curva característica de la cinética alostérica. Tiene forma de S, decimos que es sigmoideal, que la cinética es sigmoideal, y vamos a tratar de explicar por qué esta curva tiene forma de S y es diferente a la que obteníamos con las enzimas micaelianas, que era una hipérbola. Llama la atención que a bajas concentraciones de sustrato, es decir, cerca del eje de las IES, a pesar de que vamos aumentando concentración de sustrato, la velocidad no sube demasiado, es como que la curva está achatada, le cuesta levantar velocidad. Sin embargo, un poquito más
de concentración de sustrato agregada genera un aumento brusco de la velocidad. Esa característica de estas curvas tiene relación directa con la estructura cuaternaria de estas enzimas, específicamente con el efecto cooperativo. Ustedes tienen que imaginar que cada uno de esos tubos están las enzimas alostéricas formadas por varias subunidades y que cada subunidad tiene un sitio activo. Cuando al comienzo de la experiencia agregan poca cantidad de sustrato, es probable que esos sustratos se unan a una o dos subunidades de esas enzimas y por ser los primeros en ingresar, en contactar a la enzima, van a tener cierta dificultad en ser transformados en productos. A medida que seguimos agregando sustrato, se va a ir ejerciendo el efecto cooperativo, las subunidades van a cooperar entre sí, el ingreso de sustrato logra eso, de modo que las últimas moléculas de sustrato que tomen contacto con las enzimas van a ingresar a ellas mucho más fácilmente y van a ser transformadas más rápidamente en productos que las primeras que ingresaron. A eso se debe ese aumento brusco de velocidad con poco agregado de sustrato. Cuando comparamos la curva de Michaelis con la de sigmoidea de las alostéricas, fíjense que tienen ahí la comparación a la derecha, es bien característico el poco aumento de velocidad con el agregado paulatino de sustrato en las micaelianas y el brusco aumento de velocidad que se observa con poco agregado de sustratos en las enzimas alostéricas. Otra de las características de estas enzimas es que poseen sitios diferentes a los sitios activos tradicionales. A esos sitios los llamamos sitios alostéricos y son los que interaccionan con moléculas, con sustancias llamadas efectores, moduladores o modificadores alostéricos. Existen dos tipos de estos moduladores, los positivos y los negativos. Estos moduladores entonces se unen a sitios específicos que precisamente no son los mismos sitios que los sitios activos. ¿Cómo ejerce su acción un modulador? En la figura de la izquierda vemos arriba, las enzimas están representadas en rojo, cómo el sustrato ha interaccionado con el centro activo. Sin embargo, cuando la sustancia representada en azul ingresa a su sitio específico alostérico, el sustrato es liberado del centro activo, por lo tanto, no puede ser transformado en producto. Esta sustancia, representada en celeste, lo que está haciendo es disminuir la actividad de la enzima. Ya no va a tener tanta facilidad en transformar ese sustrato en producto. En la parte inferior de este gráfico vemos el efecto contrario. El sustrato no está pudiendo ingresar al sitio activo, sin embargo, cuando el modulador alostérico positivo interacciona con su sitio alostérico específico, recién ahí la enzima modifica su forma para que la conformación del sitio activo sea la óptima para recibir al sustrato. Entonces la enzima empieza a funcionar. Estamos modificando la forma tridimensional de la enzima y de esa manera, en este último caso, la transformamos desde una forma inactiva a otra activa. Tienen que imaginar que, como las enzimas alostéricas tienen varias subunidades, en cada una de esas subunidades se van a presentar los mismos sitios alostéricos, negativos y positivos que en las otras subunidades. No necesariamente todas las enzimas alostéricas tienen sitios de las dos características. Pueden tener solamente negativos, otras tienen solo positivos y otras tienen una mezcla de los dos. ¿Cómo afecta la presencia de estos moduladores a la cinética alostérica? Vamos al gráfico de la derecha. La curva central es la que refleja la experiencia que hicimos en la diapositiva anterior. Es decir, es una curva donde solamente están presentes la enzima alostérica y el sustrato. Vamos a volver a hacer la experiencia, pero en este caso vamos a agregar un modulador positivo de la enzima en concentraciones constantes en cada uno de los tubos. O sea que la variable sigue siendo la concentración de sustrato. Lo que vamos a obtener es la curva superior. Es lógico que a igual concentración de sustrato agregado en el tubo, la velocidad que se obtenga en presencia de un modulador positivo sea mayor.
Por eso la curva con el modulador positivo va por encima de la curva que representa la reacción sin moduladores. Y a veces es tan elevada la velocidad que se logra con el modulador positivo que se pierde esa primera porción achatada de la curva sigmoidal y la curva se asemeja mucho a la cinética micaeliana. Fíjense que la curva superior es una hipérbola, como la de las micaelianas. Eso no significa que la enzima sea micaeliana, sino que es una enzima alostérica activada por un modulador positivo. ¿Cómo sería la curva haciendo la misma experiencia, pero agregando a cada uno de los tubos un modulador negativo en concentración constante? Lo que vamos a ver es que en presencia de ese modulador negativo, la velocidad que se va a lograr en cada tubo va a ser más baja. Por eso es que esa curva va por debajo de la curva central que refleja la actividad sin moduladores. En este caso han llegado las tres curvas a la misma velocidad máxima, pero no necesariamente tiene que ser así. Eso dependerá de cada experiencia, de cada enzima con su sustrato. ¿Cuál es la aplicación, que esto es lo más importante, de la regulación alostérica? Que si la célula necesita fabricar en determinado momento de su metabolismo una sustancia en mayor cantidad de lo que la venía fabricando, puede lograr activar a las enzimas que participan en la vía de síntesis de esa sustancia para lograr el objetivo. Y al revés, si la sustancia que viene fabricando la célula ya no se precisa para ese momento del metabolismo celular, lo que tenemos que hacer es lograr que la vía metabólica baje la velocidad. Entonces lo que podemos hacer es regular a alguna de las enzimas de esa vía metabólica, frenarla con moduladores negativos. Es muy común, pero no es necesariamente siempre así, que en una vía metabólica, esto lo tienen graficado abajo, fíjense, repasamos esto de qué es una vía metabólica. Un sustrato A, que en presencia de una enzima A chiquita se transforma en producto B. A su vez, el producto B es sustrato de la enzima B chiquita, minúscula, para dar origen al producto C. C a su vez es el sustrato de la enzima C minúscula para dar origen al producto D, y D es el sustrato de la enzima D minúscula para dar origen a lo que llamamos el producto final, una molécula determinada, que en este caso se representa con la letra E. Es muy común que este producto final, ahora representado por la letra E, sea modulador negativo de la primera enzima de la vía metabólica o segunda o tercera, que sea un modulador negativo de las primeras enzimas de esa vía metabólica. Es como que el producto final, que tiene un destino metabólico en esa célula, la célula lo fabrica para algo, por ejemplo, la célula fabrica colesterol para ubicarlo en la membrana plasmática. Cuando ya terminó de ubicar todo el colesterol que necesitaba, y el colesterol empieza a sobrar, hay moléculas dando vuelta que no son utilizadas para nada en la célula, ese colesterol en exceso es el que va a funcionar como modulador negativo de alguna de las enzimas que participan en la vía que lo fabrican a él. Suele ser una enzima del comienzo de la vía. ¿Por qué conviene frenar a la enzima del comienzo de la vía metabólica? Porque si yo freno a las últimas enzimas, está bien, voy a tener menos colesterol, pero se me van a acumular los sustratos anteriores en exceso y el acúmulo de sustancias también puede ser perjudicial para el metabolismo celular. Si yo freno a la enzima D minúscula, voy a tener altas cantidades de producto B, C y D que no sirven para nada. Entonces, lo más eficiente para estas células es frenar las vías metabólicas al comienzo. El modulador positivo puede actuar como lo representa este esquema, pero no necesariamente siempre así. En este caso, el sustrato A, además de ser sustrato de la enzima A minúscula para transformarse en producto B, es a su vez un activador por precursor, es un modulador alostérico positivo de la enzima A minúscula. Es como que él le dice a la enzima, mira,
estoy en altas cantidades en esta célula, apúrate a transformarme, una cosa así. No siempre el modulador positivo de una enzima es su propio sustrato. Es interesante que diferencien la ubicación del sustrato A en dos posiciones en la enzima. Cuando el sustrato A se ubica en el sitio catalítico de la enzima A minúscula, va a ser transformado en producto B. Ahora, cuando el sustrato A se ubica en el sitio alostérico positivo de la enzima A minúscula, simplemente va a interaccionar con ese sitio, no va a ser transformado, pero va a mejorar la conformación del sitio activo para que en ese sitio se transforme más fácilmente en producto B. Si bien la regulación a corto plazo por simógenos o proteolítica no aplica a todos los tipos celulares como sí lo hace la regulación alostérica, es interesante analizar su mecanismo. Podemos encontrar este tipo de regulación en células del tubo digestivo, del estómago, del páncreas y también en la sangre cuando participa de la cascada de coagulación. En este caso vamos a poner el foco en el estómago. En la diapositiva tienen un corte de la mucosa estomacal, donde abajo se ven los grupos de células y arriba lo que conocemos como la luz del estómago, el lumen, que es el lugar donde el estómago vierte los productos que fabrica, los productos de secreción. Fabrica ácido clorhídrico y lo manda allí a la luz y fabrica enzimas digestivas como la pepsina. El estómago es el lugar donde comienza la digestión de las proteínas de la dieta. Luego se completa este proceso en el intestino con el aporte de proteínas, de enzimas pancreáticas. Es interesante notar que si estas células principales del estómago fabricaran a la pepsina activa, lista para trabajar, lista para digerir proteínas, es muy probable que la digestión de proteínas comenzara dentro de la propia célula. La célula que fabrica pepsina se protege de esta autodegradación sintetizando una molécula precursora de pepsina, de mayor peso molecular, a la que vamos a llamar el simógeno. En este caso, como es precursor de la pepsina, a este simógeno lo vamos a llamar pepsinógeno. Entonces, en los ribosomas de las células del estómago se fabrica el pepsinógeno, se libera así a la luz del estómago, recordemos que el pepsinógeno es inactivo, y en la luz del estómago de alguna manera lo activaremos para que se transforme en pepsina activa. En este caso es el propio ácido clorhídrico el que logra clivar, romper al pepsinógeno, transformándolo en una molécula más pequeña, activa, que es la pepsina. Otros ejemplos para aplicar este concepto los tenemos entonces en las enzimas pancreáticas, como el tripsinógeno que se transforma en tripsina o el quimotripsinógeno que se transforma en quimotripsina. Abajo, que tienen la representación de las enzimas globulares, lo que quiere representar ese dibujo es que el simógeno es el de la izquierda, tiene mayor peso molecular que la enzima activa, la de la derecha, a la que le falta una partecita. Quiere decir entonces que el simógeno sufre un proceso de clivaje, se le corta una porción de su estructura, un grupo de aminoácidos, y de esa manera la cadena polipeptídica adopta una mejor conformación que es la que le da su actividad final. La modificación covalente es un tipo de regulación enzimática por la cual la actividad se modifica al unirle a la enzima un grupo químico determinado por unión covalente en un sitio específico. Esto genera la activación o la inhibición de la enzima. ¿A qué se debe esto? A que ese grupo químico le cambia la conformación a la enzima, en algunos casos mejorándole la forma del sitio activo y en otros casos empeorándola. El grupo químico que suele agregarse en forma covalente a las enzimas es el fosfato. Por lo tanto, para lograr modificar covalentemente a una enzima necesitamos otra enzima que sea la que agregue ese fosfato. Las enzimas que agregan fosfato por unión covalente, habiéndoselo robado al ATP, habíamos dicho en alguna diapositiva anterior que las llamábamos quinasas. Por lo tanto, una quinasa activa le quita fosfato al ATP,
y se lo agrega covalentemente a la enzima blanco. En este caso, en la diapositiva, esa enzima blanco se llama glucógeno fosforilasa, que es la enzima encargada de degradar al glucógeno. Recuerden que el glucógeno es un polisacárido que reservamos en el hígado o en el músculo. Ahora bien, la quinasa que fosforila a la glucógeno fosforilasa, ¿está siempre activa? No, a su vez hay que activar a esa quinasa. Entonces, en general, este tipo de regulación se asocia a una cascada de activaciones que surgen, en primer lugar, de la llegada de una hormona que llega a la célula a traer un mensaje y los cambios químicos se suceden a partir de que la hormona interacciona con el receptor que la está esperando en la célula. Entonces, la hormona viene por la sangre, llega a interaccionar con la célula a través de su receptor, genera un cambio químico dentro de la célula, se activa una quinasa y la quinasa fosforila a sus enzimas blanco. Para anular esta activación o inhibición de estas enzimas, deberán trabajar otras enzimas contrapuestas, las fosfatasas, que serán las que eliminen los grupos químicos fosfatos antes unidos por unión covalente. La regulación genética, a diferencia de los mecanismos vistos anteriormente, logra modificar la velocidad de las vías metabólicas, no alterando la estructura de las enzimas que forman parte de esas vías, sino modificando el número de enzimas presentes. Pueden tanto lograr un aumento como una disminución de ese número. Para poder modificar el número de enzimas es necesario apelar al ADN. Recuerden que las enzimas se fabrican en los ribosomas con las directivas que manda el ADN a través del ARN mensajero. Por eso es una regulación a largo plazo, porque lo que vamos a tener que lograr primero es influir sobre el ADN con factores de regulación para estimular o frenar la transcripción de los genes que codifican para esas enzimas. Así como hay enzimas entonces que podemos regular su síntesis de acuerdo al momento metabólico, por ejemplo, una persona que decide hacer un ayuno prolongado no va a necesitar fabricar triglicéridos en su tejido adiposo, por lo tanto esas enzimas, con el transcurrir de los días de ayuno, van a ir disminuyendo en número. Así como esas enzimas entonces modifican su número según la realidad metabólica, también existen otras proteínas a las que vamos a llamar constitutivas, que están siempre presentes y se sintetizan a un ritmo bastante regular, porque son proteínas que participan en vías universales y generales que están presentes casi todo el tiempo funcionando a la misma velocidad en las células. Por ejemplo, las enzimas de la vía glucolítica que pertenece a la respiración. Para terminar la clase de enzimas vamos a analizar la influencia que ejercen las variaciones de temperatura y pH sobre la actividad enzimática. El fundamento de esta influencia tiene que ver con la naturaleza química de las enzimas, ya que estas son proteínas y su actividad está íntimamente ligada con la conformación tridimensional. Las variaciones de pH y temperatura afectan dicha conformación tridimensional, recordando que los aminoácidos son estructuras químicas sensibles a las variaciones de carga del ambiente y las interacciones débiles puente de hidrógeno que estabilizan tanto la estructura terciaria como cuaternaria son también sensibles a las variaciones de temperatura. En el gráfico de la izquierda vemos el comportamiento frente a variaciones de pH de dos de las enzimas de nuestro tubo digestivo. La pepsina, que trabaja en el estómago, se fabrica y trabaja en el estómago, donde el pH es muy ácido, y la tripsina, que se fabrica en el páncreas y ejerce su acción en el intestino, donde el pH es alcalino. El pH óptimo de la pepsina coincide con el pH del lumen estomacal. Fíjense que está marcado por una línea vertical y ronda alrededor de 2, que coincide justamente con el pH estomacal. La tripsina tiene un pH óptimo alcalino, quiere decir que en la luz del intestino ella tendrá la conformación óptima para transformar a los sustratos en productos. Por arriba y debajo del pH óptimo, la enzima va a trabajar con menor velocidad. En el gráfico de la derecha mostramos la influencia de la temperatura. Para esa enzima en particular,
existe una temperatura óptima alrededor de los 42 grados. ¿Por qué por encima y debajo de esa temperatura cae la actividad enzimática? Por encima de esa temperatura debemos recordar el efecto de la desnaturalización que provoca el calor por romper puentes de hidrógeno. Entonces lo que le pasa a esa enzima por arriba de 40 grados es que se desnaturaliza. Se pierde la actividad cuaternaria si la tenía, terciaria, quizás la secundaria. Entonces al desplegarse, el sitio activo pierde su conformación y el sustrato deja de transformarse en producto. ¿Qué pasa por debajo de la temperatura óptima de esta enzima? Ocurre lo mismo que ocurre con cualquier reacción química que puede ser llevada a cabo en un tubo de ensayo fuera de un ser vivo donde no hay enzimas. Recuerden que el calor es un agente importante para generar movimiento de las moléculas, de los reactivos, influye en la energía de choque y en la aparición real del producto. Entonces, por debajo de la temperatura óptima, esta reacción se va a ver enlentecida simplemente por la falta de movimiento de los reactivos necesarios para la aparición del producto.